Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión. A continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento semanal con el embajador Juan José Monzán, Palestra. Y en la palestra está un tema que a mí me parece bastante significativo y es la gira del Papa en esta ocasión, con unos propósitos, bastante diversos, porque está yendo a países donde históricamente hubo algunos entendimientos, acuerdos y formas de operar con la respetabilidad de vida, independientemente de las diferencias y creencias, ¿no? Pero en esta ocasión parece que el trabajo ha sido conjugar esfuerzos para que reine la paz por vía de las religiones, manejando cada quien sus protocolos y sus aspectos particulares, pero invocando en las colectividades el respeto al contrario, al que piense distinto, independientemente de las religiones. Lo hemos hablado en la política, las ideologías, pero aquí en las religiones se está marcando una pauta que me parece bien significativa y muy prometedora. Esa iglesia nació justamente allí donde está el Papa ahorita, el León XIV, que es un Papa muy particular que sucedió al Papa Francisco cuando falleció. Ya él estaba en el Vaticano trabajando. Había sido pues obispo también muy querido en Perú, muy querido por su sencillez y su compenetración con el pueblo llano y con las autoridades también. Este papa tiene la característica que nació y se crió en Chicago, en los Estados Unidos, hijo de inmigrantes, descendiente de inmigrantes, y creció pues como católico, con una madre muy penetrada con su comunidad eclesiástica, y desde chiquito quiso ser sacerdote y así se lo indicaba la familia. Se hizo peruano para poder acceder realmente, después de estar trabajando allí varios años, al cargo al cual había sido designado, que era el obispo. El obispo realmente viene siendo el jefe de la iglesia en esa diócesis. Y bueno, estaba en el Vaticano como uno más, nadie pensaba en él realmente, ¿no? Las diferentes conspiraciones humanas que se formaban allí por uno y otro cardenal, la influencia de, por ejemplo, presencial a través de los cardenales estadounidenses que estaban allí de mano, buscando un cardenal que sea más cercano al pensamiento conservador de Vano y de algunos cardenales estadounidenses. Entonces, él fue una sorpresa para él mismo, como ya lo digo. Y el lenguaje de él ha sido realmente muy conciliador. Habla siempre en castellano, en inglés, en los idiomas que él domina, porque sabe que es la vastedad de la feligresía. Y yo creo que está consciente de que ser el primer papa estadounidense le da una representación muy particular, dadas las relaciones existentes entre la Iglesia Católica estadounidense y la Iglesia Católica hispanoamericana, pero también fundamentalmente entre el gobierno y la institucionalidad estadounidense y las relaciones que siempre han sido muy delicadas, muy complejas entre los Estados Unidos de Norteamérica e Hispanoamérica. Fundamentalmente, aparte de cualquier otra concepción, porque es un choque cultural lo que ha existido desde que se independizó Estados Unidos y de que nos independizamos nosotros unos años más tarde. Un choque cultural porque esta introducción es importante para poder entender un poco al actual Papa, ¿no? Choque cultural porque Estados Unidos se formó fundamentalmente, a pesar de que fue descubierta por españoles, pero por lo que llamaban los pilgrims, los peregrinos, los protestantes radicales que fueron expulsados y llegaron a América huyendo de las guerras religiosas entre ellos mismos, entre el protestantismo, con un concepto muy rígido del comportamiento y muy dogmático acerca de la religión. Y, y,
Y esa cultura se contrasta con el gran continente hispanoamericano, con una flexibilidad conceptual proveniente de España y de Portugal, y con una influencia evidentemente católica, formal, doctrinaria, con sus diferentes. Por cierto, aprovecho para recordar que las primeras normas del derecho internacional como tal, de derechos humanos, salen de Francisco Vitoria, que era un monje católico español y que escribe las primeras relaciones entre el blanco conquistador y el indígena que es descubierto en ese momento. Y da las primeras normas de los derechos humanos y del comportamiento. Así es que tenemos a este papa tan particular que se desarrolló, creció en una cultura de este tipo, pero un catolicismo incrustado en una nación protestante, en tantas iglesias que hay, pero siempre bajo, bajo el protestantismo, ¿no? Inicial de Lutero y las diferentes divisiones. Su discurso español y en inglés y por supuesto en latín, en italiano, el día que se inauguró ya abrió unas puertas por donde iba él. Es una continuidad apostólica como la de Francisco, comprometida con el más débil, socialmente hablando, espiritualmente hablando, conceptualmente hablando, arrancada y sustraída del Evangelio. Y eso cuando habla del más débil, no solamente es el pobre carente de materiales y de alimentos, sino el pobre espíritu, el necesitado conceptualmente, espiritualmente, en su salud, en su concepción, en su inserción en la sociedad. Por eso las posturas contra el inmigrante o a favor del inmigrante son tan, tan comprometidas con el mensaje papal, cualquiera sea el papa, porque está en el Evangelio mismo. Es la factura débil, los católicos, los cristianos están siempre con el débil para buscar el equilibrio. Y este primer viaje apostólico que él hace, que es un viaje apostólico como él mismo lo hace a la región donde nació y se expandió el cristianismo, a la región en que en el momento en que se da los primeros, el primer concilio es el de Jerusalén, estando vivo recién fallecido Jesús. Y se da allí en Jerusalén porque, bueno, allí fue donde nació la corriente cristiana del judaísmo. Y se da allí porque, como todos eran judíos, que seguidores de Jesús, pues habían unas contradicciones entre lo que predicaba Jesús y lo que venía arrastrando el judaísmo clásico. Entre ellos se plantea el problema si los circuncisos pueden ser seguidores de Cristo. Todavía no se hablaba de cristianismo, sino seguidores del mensaje de Cristo. Y entonces esa reunión que estuvo a punto de romperse inicialmente entre los seguidores de Jesús, porque todos eran judíos, se salva en un encuentro entre Pedro, que ya era el mayor, y los otros apóstoles, y se reúnen en Jerusalén y allí dicen, no, somos universales, ese era el mensaje inicial. Aquí no se necesita hacerle esa circuncisión a nadie, sino el que quiera entrar, entra porque entra por el mensaje y no por, un, por una ceremonia física. Y, ahí, y allí entonces estaba, allí crecieron, allí se llamaron, empezaron a llamarse cristianos como 100 años después a los discípulos de Jesús y a los seguidores de él. Se instalan en Roma y en Roma hubo la gran persecución de los cristianos. Todo que en las películas, en lo que hemos leído, en lo que hemos visto, se los tiraban a los leones. Pero sucedió que en el siglo cuarto se encontraba en Constantinopla de jefe, pues, el emperador Constantino. Y los cristianos eran un problema realmente porque crecían y crecían y crecían. Y el mensaje de los cristianos era, eh, para nosotros el emperador no es Dios, es un gobernante humano, no podemos adorarlo.
era parte de la persecución, porque el emperador se le consideraba el hijo de Dios, el Dios. Pues. Pero la mamá de Constantino le gustó el mensaje piadoso de los cristianos y se hizo cristiana, seguidora de esos cristianos perseguidos, y convenció a su hijo que se eliminara el problema de los cristianos y que diera libertad religiosa y que todo el mundo creyera lo que creyera en Constantinopla, que era el asiento del Imperio Romano Oriental, que se había dividido el imperio, el gran Imperio Romano se había dividido entre el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental, que así se llamaba. Allí estaba asentado el Imperio Romano en toda esa vastedad casi imposible de gobernar y por eso se divide. Y bueno, allí se celebró en el año 300 la primera reunión que se dio convocada por el emperador, el tercer concilio, convocada por el emperador para resolver algunas cosas que los cristianos no podían resolver. Entre otros puntos, digamos, la divinidad de Jesús. Y si Jesús realmente era Dios, que cómo es eso que era Dios y entonces se murió el Dios verdadero y si todos éramos hijos de Dios. Y esa discusión estaba a punto de crear enfrentamiento y dividirse la Iglesia Católica naciente. Y si se dividían los cristianos, que eran ya estaban en muchas partes, le creaba un problema también el Constantino, que no quería divisiones sino uniones para él seguir gobernando con comodidad. Entonces dictan primero el edicto de libertad religiosa, fíjate tú, mucho antes del Tratado de Westfalia en 1648, que cesan las guerras religiosas, pero hay libertad religiosa. No es que él se hizo cristiano, él se hace cristiano mucho después, sí, sí, pero dio libertad religiosa y los cristianos salieron a la pared. Y él convoca a ese concilio de Nicea, así se llamaba la ciudad, se llamaba de otra manera. El Nicea es el nombre occidental. Se me escapa ahorita el nombre turco. Y esa ciudad de Nicea estaba en lo que hoy se llama Turquía, porque estaba Constantinopla, que era la sede, la capital del imperio occidental, romano, pues, oriental. Y lo convoca para buscar, él convoca, y él está presente como emperador allí, para poner orden allí vence pues la tesis de donde nace el credo nuestro católico, que creo en nuestro Señor Jesucristo, único Hijo de Dios y todo eso que Sí. repetimos todos los domingos. Y pierden y después son eliminados la corriente arrianista de un sacerdote arriano que era el que ponía en duda si Jesús como tal era el Dios, que no había necesidad de que Dios se convirtiera, lo mataran y entonces surgiera. Todo eso lo elimina y entonces hay un solo Dios y creemos, y allí nace la enseñanza católica. Pero el imperio turco también, el imperio romano y el imperio turco caen después, caen por las circunstancias que van cayendo. Caen los imperios como caen los imperios. Y ahora está Erdogan, que es el jefe de Turquía, el gobernante de Turquía, el presidente de Turquía, él es islamista y la iglesia católica, los cristianos no llega al 1%. Son comunidades muy piadosas porque son pocos y muy concentradas. Pero Turquía es una democracia, muy particular, pero es una democracia. Y entonces, ¿qué elige él? Él elige el primer viaje apostólico allí donde la iglesia católica es la más pequeñita y donde nació realmente. Pero, óyeme una cosa, pero a eso es lo curioso, que con todo y que es pequeña y que gobierna Erdogan allí, que tiene unas apreciaciones religiosas distintas, o sea, la gente se le movilizó de una manera que copó la escena nacional e Bueno, internacional en los es la medios de primera manera vez significativa. es la primera vez que un papa, la primera autoridad espiritual de nuestra iglesia católica y también algunas protestantes, por ejemplo,
ya se están uniendo en esta búsqueda de formar una sola iglesia de nuevo, ¿no? sí, Y entonces él escoge esa ciudad, pero él respeta y es recibido como jefe de Estado por Erdogan. Acuérdate que él es el sí, Vaticano también. Y además es jefe de una religión muy pequeña, pero muy activa. Y él no quiere tampoco más problemas de los que tiene con los vecinos, con los sirios, con los... Entonces sí. recibe con mucha cortesía. Y él se reúne con la comunidad cristiana y da sus primeros mensajes donde él busca la unidad de la iglesia y de las religiones Ujú. y la paz. Ese es el mensaje. Correcto, correcto. Y al mismo tiempo, pues le transmite el poder moral de que continúen y lo dice. No importa que sean pequeños, lo importante es que cada uno de ustedes crea y vivan como lo creen, porque eso lo va haciendo más universal. Y ahí él habla de la paz y de la unión ¿Y por qué Exacto. lo hace allí? Bueno, el Medio Oriente está encendido de nuevo. Claro, Y una de las excusas, aparte de la geopolítica, que son las realmente que están por atrás, una de las excusas es la guerra religiosa, como lo acabamos de ver ahorita con lo que hizo Hamas con Israel. Y entonces, y él lo trata es de rescatar el sentido común de esa gran región, que podemos vivir en paz y cada uno crea en lo que quiera sin matarnos. ujú, Y ese mensaje también de allí repercute a Occidente, obviamente. claro. Occidente porque Occidente está tomada prácticamente, cuando hablo Occidente, hablo de Europa en este momento, ¿no? Está prácticamente tomada por el islamismo militante. Sí. Y se Por eso es grandes que yo digo, por eso es que yo digo que ha sido de una audacia excepcional ir a una zona tan convulsa y con tantas tensiones y tendencias de todo orden. Y el Papa se va allí con una serenidad envidiable e impone un discurso y un mensaje que verdaderamente a mí me tiene impactado. Bueno, Porque, porque puede negarse el mismo Erdogan, que es demócrata, es miembro de la OTAN, está luchando para ser miembro también de la Comunidad Europea como tal, y sabe su papel, pues, de engrase entre el resto del Medio Oriente y el mundo occidental. Ahí sí, siempre ha sido así, Turquía, ¿no? Como se llamaba antes, pues, Asia Menor, como se decía. Entonces, que ese mensaje llega también a Occidente, pero claro, de allí sale él, allí él visita, fíjate tú, hay las dos principales mezquitas que están en Estambul. La más deslumbrante es la antigua catedral de Santa Sofía, que construyó Constantino en honor a su madre, justamente. sí, Que cuando cae el Imperio Otomano, se llega a un acuerdo para convertirlo en un museo ujú, y no comenzar con la guerra religiosa y tal, porque entonces se convierte en un museo hasta que llegó el actual presidente del Erdogan y la convirtió en una mezquita. sí, Entonces él va y visita la iglesia de Santa Sofía, pero allí no ora y allí no hace ningún acto religioso, la visita. Pero también va a la mezquita azul que llama, que ya es la mezquita, la segunda mezquita en importancia allá, y ese y es allí, pues siempre ha sido mezquita y controlada como tal el islamismo. Y allí se reúne con los imanes, sí, con los pastores, digamos, pastores del islamismo. sí, Y ahí se reúne y muy amablemente, pues también es recibido y allí él ora también, él hace una oración en conjunto y da sus primeros mensajes. En la mezquita que convirtieron, en el museo que convirtieron por respeto a Santa Sofía, que ahí realmente eso después fue hecha como una catedral cristiana, católica. sí, Allí no hacen ningún pronunciamiento de ningún tipo, sino genérico. En la mezquita da el mensaje de unión con los otros imanes que están sí, ahí, de la fe, sí, que en definitiva Alá es lo que nosotros creemos que es Dios y lo que los judíos llaman a Adonai. Entonces, solamente que ellos reconocen a Jesús como profeta y como hijo de María. Sí le dan la categoría no de santa, sino
vida ejemplar y todo. Ujú. Pero ya en sus primeros mensajes, ¿y de dónde sale él? De allí él se va para Beirut, Sí. que era allá, Y que es otra zona caliente también. bueno, no, acuérdate que el Líbano era conocido como el París del Medio Oriente, Sí. centro cultural fantástico, un centro económico, financiero fantástico, la ciudad de los cedros del Líbano. Llegaron a la construcción del primer templo de Jerusalén el cedro con que se cubrieron las Y paredes. él simbólicamente sembró un cedro justamente allí. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué sucede allí? Que una vez que el Líbano, pues, sin dependencia, allí comenzó a caer la París del Medio Oriente. No me gusta usar que la comparación con París, pero sí se le llamaba, pues, como para decir que era algo culturalmente y financieramente Diferente, occidental, sí. Sí. diferente, ¿no? Podía ser todo. Pero allí entonces cuando se produce la primera división y cuando se va al Fatah, después que lo expulsan de Jordania, porque era un criminal y querían darle un golpe de Estado al rey de Jordania. Y el rey dio la orden, no quiero un palestino vivo acá. Y salió a Estados Unidos y salieron otros países a darle refugio a, a la gente de Al-Fatah, pues. Sí. ¿Y dónde van? ¿No? ¿Qué hacen con ellos? Lo primero que hacen es llegar al libro que ahí lo acogen y se negocia. Me imagino que dieron dinero para eso. Pero detrás de Al-Fatah y Arafat llegó Hezbollah, Ah, que es una organización de ellos, del Líbano, de extrema izquierda, islamista, financiada, organizada y preparada por Irán. pero lo que me sorprende y me llama la atención es que estos grupos mantuvieron durante la presencia del Papa en esta ocasión por esos sectores y esa zona una quietud, o sea, que a mí me llamó poderosamente la atención. Pero es que pasa lo siguiente, No generaron atentados, no promovieron disturbios, nada por el estilo. pasa lo siguiente. Cuando esto sucede, que el libro se separa y comienzan las primeras guerras y las intervenciones ya de Irán para formar un partido radical, se llega a un acuerdo que fue un error, como eso que cometió Inglaterra y los Estados Unidos han cometido cuando dan la independencia, ¿no? Sí. Para evitar problemas dividieron la ciudad, el país. Si el jefe del parlamento es cristiano, el jefe de gobierno es islamista. Exacto, sí. Para equilibrar las tendencias. Pero no se ha equilibrado No se ha nada, y no equilibrado quieren, nada, no se ha equilibrado nada. porque eso está en manos de Hezbollah, Sí. también de los violentos. No, pero por eso me refiero que durante la permanencia del Papa en esta ocasión, por esos sectores y por esos países, Negocia antes. ¿Por qué se negocia antes? ajá, Eso se negocia antes porque en este momento, ¿vale? Mira lo que acaba de pasar en Palestina, pues. claro, Hamas invadió, Hamas invadió Israel, asesinó a 1.200 muchachos que estaban ahí, se raptó hombres, mujeres y niños, violó, hizo el desastre que hizo Israel. Reaccionó como tiene que reaccionar cualquier Estado. sí, Hasta las arenas del Mediterráneo de la zona de Gaza tenía que haber llegado y se lo impidieron. sí, Había votado estos grupos, pero eso, eso no importa, ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento hay allí, porque a Turquía tampoco le interesa tener un grupo de Hezbollah violento y otra guerra al lado. claro, Y a Israel tampoco, porque están ahorita como un timing, una reagrupación. Y está Estados Unidos ahorita como el único poder existente real en la zona. Entonces, en esa time entra también el Papa allí para recordar que ahí lo que se dio fue de allí nació realmente parte del cristianismo sí, y que originalmente era una ciudad neutral. Y de allí, y allí de allí bajaron los cedros que construyeron el templo así es, de Jerusalén. Entonces el mensaje allí también es de apoyo a los cristianos, pero de unión entre las religiones, que es lo que anda buscando desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica. En primer lugar,
que todos los cristianos se pongan de acuerdo, si adoran por el mismo Dios, al mismo Jesús, a la misma Virgen, vamos a buscar qué es lo común, dónde cedo yo que se puede ser Dios tú para no andar dividido. Por lo claro. menos con las iglesias luteranas, anglicanas, y episcopal y todas estas iglesias que fueron divisiones Sí. circunstanciales y necesarias. Pero Innecesarias porque... esto va a cambiar, Pero esto va a cambiar en alguna medida los términos de la evangelización de aquí en adelante, ¿no? el mensaje queda, el mensaje quedó, Sí, por eso. tanto para los como para los feligreses, que comienzan Exacto. a pensar en la palabra realmente y que vamos a hacer matándonos entre nosotros. Si Así es. podemos convivir, pues yo Así convivo es. con, tú convives en México con tu vecino que a lo mejor es irlandés y con un mexicano y no andan matando, son amigos, van al mercado juntos, juegan dominó. Ya, Sí. bueno, ya, pues eso, así puede convivir como convivió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora que el tarado, pues que llamarlo el No, tarado, el y que si eso no se supera, criminal. si eso no se ¿Ah? supera, Juan José, entonces José va a ocurrir, Juan José, que no podrás vivir tú en una comunidad, en un edificio donde hay gente de todo tipo o en una urbanización. No, bueno, mira, en Argentina hay un caso que conmocionó a la sociedad de Buenos Aires y Argentina, pero conmocionó a Buenos Aires porque fue en Buenos Aires. Sí, En estos días de la guerra, en un edificio abajo, en el primer piso vivía una pareja judía con dos niños pequeños. Y arriba, como en el cuarto piso, que viven unos tipos islamistas árabes. Pues no sé si eran árabes, pero son islamistas. Y le tiraron, cuando estaba la mamá amamantando un carajito en un brazo y el otro de 2 o 3 años, un bloque de cemento de arriba abajo. qué barbaridad. Quien salvó fue el papá que estaba sentado ahí viendo a su hijo en el patiecito de un edificio. Como es el primer piso, sobresale sobre los balcones, que vio que el tipo iba a tirar algo y saltó y empujó a la mujer con todo el niño. Y no le pasó nada, le rozó a la señora nada más. Por eso es escandaloso. Porque tú vas a Claro. matar a una criatura simplemente porque era hijo. Sí, sí. Bueno, mira, yo creo que hemos hecho un programa bastante aleccionador. Y Eh, lo que captemos el mensaje del sí, Papa, sí, sí. que es el de la paz y la reconciliación, y utilizar la razón fundamentalmente antes de caer en Exacto. la pasión. Y recordémosles al Papa también que cuando él se refiere a Venezuela, oiga a los venezolanos y no se debe llevar por quienes le calientan la oreja, por ejemplo, cuando él pide un nuevo diálogo. Si ha habido 17 diálogos y los Sí, 17 diálogos el gobierno los ha saboteado en cumplido. Entre ellos, el primer diálogo que se dio fue a instancia del Vaticano. Y sí. el Vaticano, de allí con Francisco, decidió no participar más en diálogo, porque el gobierno dijo todo lo contrario de lo que se había acordado en el diálogo y prefirió retirarse. Entonces, digo que de esta manera no hay diálogo, Sí. nos están instrumentalizando. El Papa de buena fe en su mensaje, el actual Papa León XIII en su mensaje universal, que es el valedero de la paz y la concordia y el llegar a acuerdos sin matarnos. Entonces, ruega por un encuentro, una salida conjunta. No hay salida conjunta. Hay que decirle al Papa que somos un país avasallado, sometido, pateado, dispersado y con juicios en la Corte Penal Internacional. Y de buena fe, eh, 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 hay que decirse lo que sí, está bien, todos compartimos su mensaje, todos queremos conciliarnos en Venezuela. Tú quieres regresar y vivir con un adeco como vivíamos antes, o un camarada que es primo de uno y no nos matamos. Exactamente. Pero es que el mensaje está clarísimo. Pero Todo. diálogo con el gobierno Sí. solamente, No, no, o el pero oye, gobierno, es que diálogo con el cartel criminal que oprime a Venezuela y lo secuestró y está causando daño en toda la región y dividiendo, porque son ateos, entre otras cosas, sí, enemigos de la religión, como lo llamaban, eh, allí no hay diálogo, tienen que salir y después dialogamos entre nosotros qué república vamos a refundar. pero es entre los Con la ciudadanos. bendición de la iglesia, que como no, ahí si queremos que venga y nos ayude. Claro. Para, pero ahorita hay que estar consciente que el mal hay que erradicarlo para poder Así es, convivir. así es.
con todo respeto Y hacia los presos. tanto en lo religioso como en lo político. Es que el mal hay que erradicarlo en lo religioso y en lo político. Porque Exacto. cuando estamos el uno frente al otro, óyeme, somos de carne y hueso, nada más. Lo otro es un agregado que la gente le pone y lo convierte en fanatismo y exacerba los ánimos y genera confrontaciones innecesarias. Necesario. En esto nos causa dolor porque hay un pueblo sufriente Claro, y un cartel criminal que es el que causa el sufrimiento. sí, Y entonces el llamado tiene que ser para que ilumine a los que nos dominan y nos oprimen, exacto. para que entiendan y se vayan. Así es, porque es que nosotros estamos convencidos y demostramos que necesitamos paz. Quienes no la quieren respetar son ellos. Entonces el llamado tiene que ir por allí. Por eso es que yo oro para que este Papa, que yo creo que es luz del mundo por su mensaje, Seguro. y Bueno, por la gracia de Dios que tiene estas dos nacionalidades, siempre en conflicto, que puede ser un puente de unión entre estas dos, esa doble nacionalidad. Y si no ha sido puente de conflicto, ha sido fuente de no entendimiento, de no comprendernos el gran exactamente. norte y el vasto estado de Hispanoamérica. Bueno, nosotros como buenos cristianos que creemos en el Papa y creemos en la paz y creemos en el entendimiento entre los hombres Vamos de bien, a Papa que invite a Monseñor Porras de nuevo al ajá, Vaticano para que para que le cuente la verdad le como es. todo lo que estamos sufriendo nosotros. No Exactamente. solamente lo que estamos fuera, hermano. Así es. Otros que están sin trabajo, Bueno, otros, por ejemplo. pero Entonces, creo que algo se está haciendo y vamos a esperar un poquito, pero la solución tiene que llegar. Un tiene que abrazo, llegar y tiene que llegar y yo esté contigo y con nosotros. seguro. Cuídese Vine mucho. al Padre y quienes en este momento dirigen los destinos de Venezuela. Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Así sea. Así será. Cuídese.